La frase final del relato es memorable. ¿Alguno la sabe? ¿No? Sí, la sabe. Idiota, Warren ha muerto. Es muy conocida y ha pasado a formar parte del Vox Populi de la narrativa de terror. Sabemos que el que habla en última instancia con Carter no es Warren, que Warren ha muerto y que hay algo más ahí abajo. Bien, el Salal. No está mal escrito, se escribe así, ¿vale? Se preguntarán qué es esto del Salal. Es un relato magistral escrito por el misterioso y siempre enigmático Thomas Ligotti. Siempre lo he dicho y me he llevado poca polémica con esto. Para mí, el mejor autor de terror vivo, Ligotti. Este relato forma parte del libro Noctuario, que se publicó en 1994 y es uno de los relatos más reputados del autor de Michigan. Bueno, nos habla de un emplazamiento mágico, Moxton, también llamada la ciudad esqueleto. Y cuenta la historia de un éxodo de ida y vuelta, un pueblo que se marcha de esa ciudad esqueleto y tiene que volver conjurada por lo que dice el Salal, que es un volumen prohibido, un libro maldito, un concepto puramente lovecraftiano, ¿vale? Bueno, el relato es un desfile demencial de imágenes expresionistas, difusas, apenas retazos de lo que son las postales de oscuridad y desolación que contiene. El estilo magistral fusiona lo gótico con lo onírico, con algunas pinceladas de surrealismo. La ciudad de Moxton actúa, según dice el relato, como un puesto avanzado en las desoladas fronteras de lo real, una especie de Finisterre de la realidad. Se erige como un ejemplo de escritura dictada a través de ciertos elegidos. Se están dando cuenta que estoy desgranando un poco la morfología del relato, pero no cuento de qué va, porque en definitiva la narrativa es tan peculiar que solamente podemos entender de qué va leyendo. Es casi imposible desgranarlo aquí. Pero la cuestión es que el Salal, que es este libro prohibido, es escritura dictada por una serie de dioses primigenios, concepto muy lovecraftiano también, y también se hace referencia en el cuento a una negrura perfecta, la negrura perfecta a la que arribó Arthur Gordon Pym en la famosa novela de Poe, y como un ejemplo de portal hacia el universo de lo grotesco, que este es otro elemento y otro recurso que Ligotti maneja muy bien, lo de lo grotesco, ¿no? También es la historia de una concepción maldita, de un embarazo a través de un incubo, a través de unos rituales impuestos por este volumen prohibido. Bueno, paulatinamente vamos descubriendo las propiedades mágicas y mesiánicas de Andrew Menes, que es el protagonista y que es el hijo del reverendo que fundó el pueblo de Moxton. Contiene una frase memorable también, el libro, y que la repiten los personajes mucho en el relato, que es: bendita sea la semilla que está plantada eternamente en la oscuridad. Bueno, ¿qué les voy a decir de Ligotti? Es un relato complicado, de lectura muy exigente, para leer y releer, analizar, repensar, y que deja un oscuro sedimento en la memoria del lector. Los relatos de Ligotti, cuando los leemos en el momento, parece que no pasa nada, que estamos leyendo algo más o menos insustancial, algo que no va a dejar huella. El libro se cierra, va a la estantería, empiezan a pasar los días y los efectos de su terror surgen con un inquietante efecto retardado. ¿Vale? Es un relato eminentemente literario, que se aleja de las convenciones y de los cánones visuales que han, vamos a decir, degenerado un poquito el género. Por ser un autor moderno, hay que decir que es un relato literario, sin imágenes, sin secuencias y sin escenas visuales. Todo se transmite a través de la palabra. Se va a repetir un autor aquí porque es inevitable. Vale, aparece Stephen King con Los misterios del gusano. Bueno, vamos a decir, técnicamente es el primer relato publicado por Stephen King en un volumen, porque es el que abre su primera colección de relatos, que es El umbral de la noche, del año 78. Stephen King publicó 3-4 novelas, luego publicó este primer volumen de relatos, y Los misterios del gusano es el primer relato que aparece en el libro. Es una obra en formato epistolar, escrita a través del diario del protagonista y de algunas cartas, y uno de los poquísimos, yo creo que diría el único relato de Stephen King ambientado en el siglo XIX. Tendríamos que revisar las obras a ver si hay algo más, pero me suena que no hay mucho más
de King ambientado en el siglo XIX, concretamente en 1850. Bueno, pues cristaliza justamente la influencia que ejercieron sobre el autor los autores del círculo de Lovecraft, ya que no solamente es el más lovecraftiano de sus relatos, en algunas antologías de los nuevos relatos de los mitos de Cthulhu lo encontramos, a los misterios de gusano, sino que resulta un homenaje directo a algunos relatos de la época, especialmente a Las ratas de las paredes de Lovecraft, a un relato magistral que se me quedó fuera del listado por poquito, que se llama Estirpe de la cripta, de Clark Aston Smith, y a la obra de Robert Bloch en general. Bueno, se narra la historia de Charles Boone, un hombre que se instala en Chapelway, que es una residencia de sus antepasados en Nueva Inglaterra, cercana a el pueblo de Jerusalem Slot, que seguramente todos conocerán por ser el escenario de la magistral novela El misterio de Salem Slot de 1975. Es un poco la historia del pasado de ese pueblo, que como recordamos en Salem Slot acaba invadido por criaturas vampíricas. Bueno, la casa Chapelway, donde se instala Boone, bueno, arrastra una horrible maldición atávica debido a una disputa que hubo entre dos hermanos. El protagonista habla de lugares espiritualmente aviesos, edificios donde la leche del cosmos se ha puesto agria y rancia. De repente surge la aparición de un libro escrito en caracteres druídicos o presélticos, y que es nada menos que el De Vermis Mysteris, creación genuina de Robert Bloch, de un supuesto guerrero cruzado llamado Ludwig Pring, y es un libro que pertenece a la famosa biblioteca apócrifa de los mitos de Cthulhu. Bueno, el protagonista acude a una iglesia abandonada en el pueblecito de Jerusalem Slot, encuentran este libro, de repente empiezan a aparecer unos antiguos diarios escritos en un lenguaje cifrado, y de cuya escritura se revela el origen de la maldición que ha caído sobre el pueblo. Esta maldición, que permanecía dormida, parece haber despertado con el descubrimiento del libro, y empiezan a descubrir el personaje y su mayordomo pues la presencia de una secta impía que se escindió del puritanismo de los primeros colonos de Nueva Inglaterra en torno a la figura de un patriarca degenerado que se sugiere que puede ser un antepasado del narrador. En el pueblo, a medida que va avanzando el relato y a través del descubrimiento del libro, empiezan a ver unas monstruosidades y unos nacimientos blasfemos, ¿no? Una vaca con 2 cabezas, un niño que nace sin ojos, hasta un final tremendo, donde bueno, es todo muy visual, como suele ser en King. El relato, lo que sí hay que decir, que está escrito en un estilo totalmente distinto a lo que nos tiene acostumbrado Stephen King. Es un estilo mucho más arcaico, mucho más decimonónico, lo cual demuestra pues, la gran versatilidad expresiva del autor. Bueno, la escena de la destrucción final del libro nos lleva a una de las mejores recreaciones modernas de las típicas atmósferas lovecraftianas. El relato también es un homenaje a una gran novela de Bram Stoker llamada La madriguera del gusano blanco, que también la recomiendo leer, y que es la última novela que publicó Stoker en vida. Vuelve a aparecer Lovecraft con El ceremonial. Lo escribió en octubre de 1923 y se publicó en enero del año 25 también en Weird Tales. El relato, que es magistral, cuenta la historia de un viajero que se acerca a la ciudad de sus antepasados. Le han mandado ahí sus padres porque se supone que ahí se va a celebrar un ritual en el que han participado muchos de sus ancestros, y que es el ceremonial que da título al relato. Vale, la ciudad ficticia es Kingsport, que es un trasunto casi calcado de la ciudad real de Mayberhill que Lovecraft visitó por primera vez en diciembre de 1922. Perdón que cuele alguna anécdota personal del autor, pero bueno, saben que no me puedo resistir. El narrador hace referencia a los ahorcamientos por brujería que tuvieron lugar en 1692 y él mismo dice que es un descendiente de 4 de los condenados. Bueno, se hace una descripción ultra minuciosa del poblado con la desolación ominosa y típica de las atmósferas lovecraftianas. Aparece el Necronomicon y 2 figuras fantasmales que reciben al protagonista en su casa, 2 ancianos que están leyendo no solo el Necronomicon, sino otra serie de libros prohibidos. De repente, en mitad de la noche, comienza una procesión enorme por las calles del pueblo hacia las entrañas de una iglesia, bueno, diría Lovecraft, increíblemente antiguo,
y por supuesto abandonada, ¿no? En ruinas. La columna de fieles, que es inmensa y muy profusa, tiene, según el narrador, un aspecto desagradable, blando y fofo, y todos ellos van encapuchados. Este, como está ahí medio nubilado, como le han mandado para eso, pues se suma a la procesión. Entran en la iglesia y de repente empiezan a bajar por unas escaleras que se abren en una abertura que hay detrás del altar, ¿no? Como siempre, en Lovecraft no solo lo que cuenta es magistral, sino cómo lo cuenta. Es impresionante la utilización de ciertos verbos que contextualizan el marco de contenido terror del relato. Por ejemplo, cuando el narrador dice que las aberturas de las criptas bostezaban fantasmales al pie del altar. Podemos imaginarnos con la contextualización del verbo lo que era la abertura. Bueno, se produce el descenso a unas catacumbas inmemoriales y surgen las luces cadavéricas y el rumor de aguas tenebrosas que son también proverbiales en las atmósferas del autor. El rito que se está celebrando ahí en ese subsuelo pues adquiere connotaciones pánicas y dionisíacas con la aparición de un flautista, de un fauno, y comienzan las danzas paganas y frenéticas en torno a una columna de fuego fatuo y al propio Necronomicon. Surgen unas criaturas aladas, los Bayakhi, que, bueno, como muchas otras criaturas de Lovecraft, son indescriptibles para el narrador. Deja espacio a nuestra imaginación, nos las dibuja con alguna que otra pincelada de su morfología, pero es tarea nuestra darle una forma definitiva a las criaturas. Yo creo que todos estos elementos que he nombrado componen la quinta esencia de la narrativa lovecraftiana. Por eso creo que puede que no sea el mejor, pero creo que es su relato más auténtico y más depurado. Con esto quiero decir que si un día baja un extraterrestre a la Tierra y nos pregunta quién fue Lovecraft, deberíamos darle a leer este relato. Mejor que los lea todos, pero con darle a leer este ya se enteraría de quién fue Lovecraft, cómo escribía y cuáles eran los temas que le fascinaban. La cuestión es que el protagonista se niega a participar del ritual y en un rapto de locura comete un acto de demencial inmolación, por así decirlo. Se despierta en el hospital de Kingsport y descubre que la ciudad no es esa ruina antigua que había descrito en las primeras páginas, sino que es una ciudad moderna donde circula el tranvía y donde todo es contemporáneo. En lo cual nos da a entender de que todo pudo haber sido parte de una obtusa pesadilla o delirio del protagonista. El relato se cierra con un pasaje del Necronomicon, uno de los pocos pasajes del Necronomicon publicado, y que habla del mismo gusano que roe al que hiciera referencia King en el relato anterior que vimos, en el de los misterios del gusano. Es el mismo gusano, ¿vale? El gusano que todo lo corrompe. Bueno, nos vamos acercando ya a los puestos de privilegio. Es posible que se empiecen a repetir algunos autores. Bien. Este es otro relato con el que he dado bastante lata en los talleres, ¿no? Los que vienen a los talleres lo hemos leído más de una vez. En Tonel de Amontillado de Edgar Allan Poe, lo podéis encontrar también como El barril de amontillado, depende de qué traducción. Esta es la de Cortázar. Y el relato se publicó en 1846 en un volumen titulado Tales of the Grotesque and Arabesque, que es uno de los más prestigiosos que publicó Poe en vida. Y se trata probablemente de la historia definitiva sobre venganzas, si exceptuamos quizá la novela El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Plasma en el relato las dos características principales que, según el narrador, tiene que tener toda venganza. Una es que el vengador salga impune del crimen y la otra es que la víctima se percate del acto de venganza. O sea, que el que es víctima se dé cuenta de que se está vengando de él. Bueno, trata de la historia de Montresor, que es un noble caído en desgracia, que se encuentra con otro noble no caído en desgracia llamado Fortunato. Evidentemente ha habido una disputa, una ofensa entre ellos y Montresor se quiere vengar. Bueno, le emborracha un poquito, le da a entender de que le han vendido un barril de amontillado, que era un vino muy prestigioso, o es un vino muy prestigioso, y tiene dudas de que el que se lo vendió pues le haya engañado con respecto a si de verdad es un vino de este tipo. Entonces le dice, mira, acompáñame hasta las bodegas familiares que tenemos ahí en unas catacumbas salitrosas y húmedas, ¿no? En un pasaje subterráneo, y de paso me comentas a ver si realmente es amontillado. La ambientación es carnavalesca porque nos da a entender de que estamos en el carnaval de Venecia, lo cual hace que los personajes estén disfrazados de bufones y arlequines. Y esto, que me parece un recurso magistral de Poe,
dota al relato de una incómoda atmósfera de broma macabra. O sea, le da un negrísimo sentido del humor a todo lo que ocurre, ¿no? Bueno, se generan muchos momentos de complicidad entre los dos personajes. Por supuesto, Fortunato jamás se imagina que Montresor trama una venganza contra él, y lo que asombra y pone los pelos de punta es la frialdad la que Montresor ejecuta la venganza, aunque a medida que ésta se consuma, observamos cómo la propia cordura del vengador se va desmoronando. Bueno, hacia el final se pronuncia una de las exclamaciones más célebres y míticas de toda la historia del horror literario, que es cuando Fortunato realmente comprende que va a morir en la venganza, ¿no? Y declama: por el amor de Dios, Montresor. ¿Por qué? Porque Montresor le ha conducido a una especie de gruta, donde tenía unos grilletes adheridos a una pared, le ha encadenado en esa atmósfera salitrosa y llena de humedad, y encima este Fortunato venía con un catarro de perro, porque se pasó tosiendo todo el relato, y no solo le encadena ahí, sino que lo empieza a emparedar vivo, empieza a levantar fila tras fila de estos ladrillos tan simpáticos que vemos en el gráfico. Lo deja encerrado ahí y lo deja morir ahí, junto con los huesos de un montón de cadáveres que tenían almacenados. El tonel de Amontillado se erige como una de las obras más escalofriantes de Poe, creo que por su carácter de absoluto realismo, porque no tiene una pizca de elemento sobrenatural en su desarrollo, ¿vale? Es todo tangible, todo racional y todo verificable a través de los sentidos. No hay superchería ninguna en todo el desarrollo del relato. Bien, Los sauces, del gran Algernon Blackwood, otro autor perteneciente a esta estirpe de lo que yo llamo la transición, contemporáneo de todos estos que nombré antes, y que jalonaron un poco la revolución absoluta que planteó Lovecraft en los años 20 y 30. Este relato se incluyó en un volumen titulado The Listener, del año 1907, y en el famoso ensayo El horror sobrenatural en la literatura, escrito por Lovecraft en 1926, Lovecraft dice que es el mejor relato espectral que ha leído él. ¿Vale? Es un relato muy literario, muy literario. Se inicia con una larga y minuciosa descripción de los cauces por los que discurre el río Danubio más allá de la frontera alemana y de camino a la frontera austrohúngara. Parece la recreación de estos pasajes parece un cuadro impresionista, parece un cuadro de Monet o de Renoir o de un pintor. Creo que es uno de los ejemplos de prosa poética más notable que nos ha dejado la literatura de terror. El río Danubio, adquiere tal fisicidad que es casi un personaje más. En el relato que va de dos aventureros que navegan por el Danubio a bordo de una canoa o de una piragua y que se detienen a acampar en una pequeña isla, apenas un cacho de piedra flotante, rodeada de marismas y donde encuentran una gran profusión de sauces, que son los sauces que dan título al relato. Como de costumbre, Blackwood lo que hace es inspirar el terror mediante la conjunción de elementos de la naturaleza. Fuego, viento, agua, vegetación, etc. Y las reacciones de la mente humana, vamos a decir, contaminada por el ámbito urbano a estas manifestaciones de la naturaleza. Se percibe también cómo la influencia de los elementos va condicionando el estado emocional de los personajes, que tienen caracteres muy distintos. Uno, a quien el narrador, que no sabemos el nombre, es un tío un poco más propenso a creer en lo preternatural, mientras que el otro, al que él llama el sueco, es un tío totalmente escéptico y de un agnosticismo aplastante. Pero, bueno, los personajes poco a poco, a medida que dura su acampada ahí, empiezan a percibir una presencia entre los sauces. No precisamente la de una criatura, sino más bien la de un acceso, como si hubiera ahí un portal a otra dimensión. El escenario de repente se empieza a mostrar silenciosamente hostil para con los personajes y ellos lo perciben claramente. El surgimiento del prodigio despierta una sensación de adoración casi religiosa en el narrador, que es el más proclive a caer en estos fenómenos. Y en medio de una especie de trance alucinatorio, el narrador descubre que durante la noche se ha producido un cambio en la disposición del paisaje.
De repente los sauces parece que se han acercado al campamento. ¿Vale? Bueno, también durante la noche una fuerza intangible destroza la piragua o la canoa y arrasa con las provisiones que tienen los muchachos en la isla, y la falta de la barcaza les impide abandonar el lugar. Empiezan ellos a caer en un debate, a buscar explicaciones racionales a lo que está ocurriendo y intentan poner coto a su imaginación. Por decirlo claramente, intentan que no se les vaya la pinza a raíz de lo que están viendo, pero se sienten inevitablemente sobrecogidos por la magia del lugar. Cabe destacar la importancia narrativa que da Blackwood a los sentidos de los protagonistas, cómo todo lo que nos cuenta es a través de los sentidos de los personajes, y vemos cómo la incómoda situación de aislamiento, de miedo que empiezan a padecer, les lleva a surgimiento de una nostalgia por la civilización. De repente ellos, que eran unos aventureros y demás, empiezan a echar de menos la ciudad, los edificios, la gente, en fin, todo lo que tiene el urbanita que de repente sale a lo salvaje. Salud. Salud. Se produce la percepción innegable de un mundo paralelo a través de ese macizo de sauces, de una dimensión aparte, y resulta admirable la forma tan sutil en la que el relato se va tornando angustioso, claustrofóbico, agobiante. La descripción de esas presencias que surgen siempre es difusa e imprecisa. Nunca se dice exactamente lo que ven. El personaje dice algo se movía, aquello que vimos, etc. Finalmente, mediante una serie de señales emitidas por el portento, los personajes acceden al convencimiento de que solo un sacrificio humano puede calmar la hostilidad del entorno. El final es impactante, este sí que no lo voy a contar, porque me gustaría que lo leyeran. Es un relato de difícil lectura, ¿vale? Requiere paciencia, no es un relato, no es una literatura de consumo rápido, tiene un volumen narrativo importante y tiene un desarrollo muy parsimonioso. Pero es una obra perfectamente escrita, se diría que bajo el signo de un estilo intachable e inmejorable. Berenice, de Edgar Allan Poe, uno de los relatos más terroríficos que se han escrito jamás, también lo hemos visto en el taller. Se publicó por primera vez en 1835 en el Southern Literary Messenger. Causó tanto horror en los lectores de la época que Poe volvió a publicarlo en 1840, cuando él había comprado un periódico que perdió a los 2 meses porque fue un desastre. Pero cuando lo volvió a publicar en su periódico suavizó algunos detalles de la trama, porque la gente verdaderamente se había escandalizado. Así como dije que el ceremonial puede considerarse como el resumen de la obra de Lovecraft, creo que lo mismo ocurre con Poe y Berenice. Creo que es su relato más genuino, creo que es el paradigma y la quinta esencia de la narrativa del autor. Especialmente porque contiene la mayoría de sus elementos narrativos más recurrentes. Hablamos del escenario gótico y macabro, la enfermedad mental, la amada desaparecida, la amada muerta, el entierro prematuro, bueno, un montón de elementos que son muy recurrentes y en los que Poe hizo principal hincapié o especial hincapié. Bueno, tenemos a un narrador emocionalmente inestable, sometido al claustro, al encierro. Es la típica personalidad melancólica, enfermiza de los narradores de Poe, habitualmente arrasados por la tragedia y que tanto tienen que ver con lo que era la situación del propio autor. Sabemos que su vida estuvo marcada por la tragedia y por la desgracia desde siempre. La obra es una profunda reflexión sobre la enfermedad y sobre cómo ésta es capaz de trastocar la identidad de quien la padece, esta cosa de que estaba tan enfermo que ni le reconocía, ¿no? Hay 2 personas enfermas, el narrador y su prima Berenice, que al mismo tiempo es su prometida. El narrador describe Ega Eu, se llama el narrador, un nombre memorable, pero que nunca lo podrá olvidar nadie que haya leído el relato. Describe la enfermedad de su prima Berenice como una epilepsia que no rara vez terminaba en catalepsia. Sabemos lo que es la catalepsia, esta enfermedad que da la impresión de muerte sin ser muerte, o sea, desaparecen los signos vitales, pero la persona no está muerta.
Sin embargo, a la hora de describir su propia enfermedad, el narrador emplea una larga parrafada, intencionadamente alambicada, críptica y confusa, en la cual no sabemos exactamente de qué va su enfermedad. Pero podemos barruntar que se trata de una extraña monomanía, una tendencia a la contemplación morbosa y obsesiva de ciertos objetos triviales, como lo llaman el narrador. En un momento de especial decaimiento de Berenice, él se enfrenta con ella y ella, en un momento muy desafortunado, sonríe. Y es entonces cuando hacen aparición los dientes de Berenice, que son el elemento que desata la obsesión mórbida del protagonista. Ahí el narrador efectúa una minuciosa descripción de los dientes de su prima. Los describe de una forma que da hasta repulsión y llega a la conclusión de que solo su posesión le puede devolver la paz y el sosiego. No la posesión de la prima, sino de los dientes. ¿De acuerdo? Aquí es cuando Edgar Allan Poe da un golpe de genio absoluto al relato, porque introduce una elipsis narrativa, como hemos visto que ocurría en otros relatos, ¿no? El protagonista cae en una especie de sopor, de alucinación, de confusión mental, en medio de la cual se entera de que Berenice ha muerto, le informan que ha muerto, que la acaban de enterrar, y sobreviene un espacio en blanco en su memoria, un vacío que él relaciona sordamente con un episodio poblado del más grande horror, así lo dice, ¿no? Y en medio de esta nebulosa se dice a sí mismo esta frase que es: yo había hecho algo, ¿qué era? Sabía que había hecho algo, no tenía constancia de qué era, pero que era algo horroroso, algo monstruoso. Bueno, el relato posee uno de los finales más espeluznantes de la historia de la literatura, y en el cual Poe redobla la apuesta y da una vuelta de tuerca más a los límites, a los grados que puede alcanzar el horror en un cuento. Porque el protagonista, obsesionado con los dientes de su prima, de repente en medio de este trance alucinatorio, descubre que ha desenterrado el cadáver de Berenice y, valiéndose de unos rudimentarios instrumentos, le ha arrancado todos los dientes. Esto ya es bastante heavy, bastante fuerte, como para que nos horrorice, pero no termina ahí el tema. Descubrimos que el cadáver grita y se resiste. Es un cadáver, lo dice el narrador, vivo y palpitante, que aún respira, y aparecen escenas de una tumba violada y de un cuerpo salvajemente mutilado. O sea que el amigo no solo desenterró a su prima y le arrancó los dientes, sino que la prima no estaba muerta. Bueno, ¿qué les puedo decir? Es un relato que impacta, impresiona, embeleza y fascina a partes iguales. Creo que solo hablar de él ya da un poco de rollo, ¿no? Imaginen leyéndolo. Creo que en el dibujo se ve una cajita con los dientes, porque así es como acaba el relato, ¿vale? El narrador, con manos temblorosas, deja caer una cajita, otro de esos objetos triviales que él nombraba. La caja se abre y se esparcen las 32 piezas dentales de Berenice que él le ha arrancado. Bueno, llegamos al podio, ¿vale? A lo más destacado del ranking. Y aparece el gran dios Pan, otra vez aparece Machen, este autor fascinante, con su obra maestra definitiva, ¿vale? En algunas publicaciones o en algunas ediciones se considera que el gran dios Pan es una novela breve, pero yo estuve analizando un poquito la estructura y decidí incluirlo dentro de los relatos. A lo mejor me dejé influenciar por la gran influencia que ejerció sobre mi narrativa y el gran cariño que le tengo al relato, me parece de una calidad insuperable. Cuando se publicó en 1894, la prensa lo consideró una obra repulsiva y degenerada por su estilo decadente y su contenido sexual. Es la historia de un experimento cuyo fin es, según el narrador, ver al gran dios Pan, contemplar al gran dios Pan. Esto consiste en levantar el velo de fantasía, que según el narrador es nuestra vida ordinaria, y contemplar el mundo tal cual es, lleno de horrores y lleno de caos. El experimento, como siempre en Machen, está explicado casi científicamente. Consiste en una ligera trepanación cerebral en la cual se tocan un grupo de células encefálicas que modifican totalmente los circuitos de percepción del paciente.
El relato empieza con la escena o la secuencia de la operación. Lo hace un científico medio chiflado que ha recogido a una chica que estaba medio muerta de hambre, la ha convertido en su pupila y la chica accede a que la opere. A partir del experimento, visiblemente fallido, vamos a decirlo, se suceden una serie de testimonios a través de diarios, cartas, recortes, etc. ¿no? A mí me parece que una de las cosas más originales y más fascinantes que tiene el gran dios Pan es la estructura tan arriesgada, la arquitectura tan arriesgada que tiene el relato, porque se va construyendo a partir de lo que parecen piezas de un rompecabezas que puede que al principio parezca que no tengan conexión entre sí, pero que poco a poco va formando una imagen coherente y terrorífica. Son escenas sueltas, retazos de diarios, cartas de un personaje a otro, recortes de periódicos, cosas así, y tenemos la sensación de que nos están contando un montón de historias diferentes. Pero todas las historias dentro de la historia principal tienen un nexo común, que es la presencia de una joven misteriosa y atractiva que encarna el mal y cuya presencia desata horribles tragedias, especialmente suicidios y especialmente entre personas de sexo masculino. Como digo, paulatinamente estas postales sueltas pues, y las pistas inconexas y los indicios narrativos se van uniendo como si fueran gotitas de mercurio y van formando un cuadro coherente, como digo, y terrorífico. En todos los episodios aislados se mencionan faunos, sátiros, egipanes, que son criaturas muy características del universo de Make, en esta misma que tenemos aquí en la ilustración. Voy a leerles una mínima descripción de uno de los personajes que salió de visitar a esta enigmática mujer y que un testigo de esta visita describe cómo era el rostro de ese hombre que salió de visitar a esta mujer. Dice que en su expresión se leía una frenética lujuria, un odio que era como fuego, la pérdida de toda esperanza, un terror que parecía aullar a la noche, aunque él tuviese los dientes apretados, y toda la negrura de la desesperación. Esto es solo una manifestación de los horrores que se suceden y que terminan en suicidios, asesinatos y un montón de desgracias, ¿no? Las actividades de esta mujer tan misteriosa se enumeran como tortuosas, inmorales e impúdicas, pero nunca se describen explícitamente. El relato está escrito en un excelente estilo victoriano, tardío, vamos a decir victoriano tardío, muy sutil, muy elegante, pero de una sordidez que es muy palpable a lo largo de toda la narración. El final termina desvelando el resultado del experimento. Al final entendemos que esa mujer misteriosa, bueno, entendemos quién es esa mujer misteriosa que ha sembrado la tragedia, qué relación tiene con el experimento que presenciamos en la secuencia inicial, y mediante el cual vemos al gran dios Pan, contemplamos al gran dios Pan y se liberan las puertas del alma, dejando entrar en el alma humana algo para lo cual, según el narrador, no tenemos nombre. Otra vez Lovecraft, obviamente omnipresente en este listado. Este relato también lo pueden encontrar como El color que cayó del cielo, tiene varios títulos, y es un relato que H.P. Lovecraft escribió en marzo de 1927, en lo que yo creo que era la cima absoluta de su creatividad. Se publicó en septiembre de ese mismo año en Amazing Stories, una revista pulp de las que tanto frecuentaban él y sus amigos. Bueno, el relato se inicia con una descripción del paisaje muy del estilo del autor y nos habla de un paraje sombrío y misterioso a las afueras de la ciudad de Arkham y que los lugareños conocen como el Páramo Maldito. La historia se desgrana a través del testimonio de Amy Pierce, que es un granjero de la zona, vecino al Páramo Maldito, y la historia la cuenta el narrador, que es un agrimensor que ha acudido a la zona a estudiar el terreno y a levantar unos planos para la construcción de un embalse. Mientras está realizando este trabajo, pues se entrevista con el viejo Amy Pierce, que le cuenta lo que ha ocurrido en el Páramo Maldito y en la granja de un vecino llamado Nahum Gardner. En esta granja ha caído un meteorito. Ha caído un meteorito del cielo, precisamente en el pozo de agua.
¿vale? O cercano al pozo de agua. Pues un grupo de científicos de la Universidad de Miskatonic se propone analizar el prodigio, pero resulta que este no ofrece ningún tipo de conclusión científica definitiva, a no ser que muestra un color no registrado en el espectro del ojo humano. Un color que viene del cosmos, viene del espacio. Y además, el objeto, que es mineral, parece que es incapaz de enfriarse, siempre está caliente. Aquí Lovecraft, evidentemente, bebe de Machen y describe detalladísimamente los procesos analíticos de los científicos en la investigación del objeto y la subsiguiente perplejidad ante la falta de conclusiones, ¿no? Pero nos cuenta los fluidos a los que lo someten, el tipo de análisis que le hacen, la presión atmosférica a la que lo presionan para llegar a alguna conclusión que no termina por aparecer. En todo caso, el meteorito, pasado un tiempo, termina por volatilizarse, por desaparecer, pero deja unos residuos muy duraderos en la granja de Nahum Gardner, que fue donde cayó. El primero es la estropeada cosecha de frutas del granjero, pues ya las peras, las manzanas, los tomates y los melones tienen un sabor repugnante, se vuelven incomibles. Y la familia Gardner, que es Nahum, la mujer y 3 hijos, se empieza a volver taciturna y parece afectada por una extraña enfermedad. La contaminación producto del meteorito comienza también a afectar a toda forma de vida en los alrededores, animales, plantas, todo se vuelve raro, según la descripción del viejo Amy Pierce. La vegetación se torna gris, quebradiza, toda la familia Gardner de repente parece ir perdiendo poco a poco la razón. Después la descripción que hace Lovecraft de los efectos nocivos y deformantes que ejerce esta contaminación, especialmente sobre los animales y sobre los miembros de la familia Gardner, es impresionante. No es nada gore ni tiene nada de casquería, pero es alucinante y terrorífica la descripción en lo que se van convirtiendo al beber el agua del pozo o al estar sometidos a la influencia de esa contaminación. Los miembros de la familia Gardner enloquecen todos y poco a poco empiezan a morir o desaparecer. Bueno, hacia las, vamos a decir, 3/4 partes del relato, se produce para mí uno de los momentos cumbre de toda la historia del terror literario, un pasaje de esos que se graban en la memoria del lector para siempre, y que a mí me ha quitado el sueño más de una vez. Tiene lugar cuando Amy Pierce, el vecino, acude a la granja de Nahum Gardner. Evidentemente la familia Gardner se ha convertido en unos apestados, ya nadie les visita, pero este vecino pues tiene cierta compasión por ellos y les hace una visita. Él ha oído por ahí, en la rumorología de la comarca, que la mujer de Nahum se ha vuelto loca y que Nahum la ha encerrado en el altillo, en el desván. Bueno, va a ver a Nahum, uno de los hijos ha desaparecido, el otro balbucea incoherencias, el propio Nahum está como una cabra, y le quiere ayudar un poco y sube al desván a ver a la mujer. Y observa perplejo en lo que se ha convertido y transmite muy bien esa perplejidad al lector, en lo que se ha convertido esa mujer y en lo que poco a poco se van convirtiendo todos. Aquí me encuentro un poco incapaz de transmitirles a ustedes la sensación de horror cósmico que produce este relato y que solo puede percibir quien haga una lectura concentrada del texto. Yo les invito a que lo lean, yo no voy a ser capaz de explicarles la sensación que transmite este relato, pero les puedo asegurar que no lo van a olvidar fácilmente. Tanto es ese pasaje que acabo de escribir, como toda la implicación. Creo que es una de las muestras más depuradas de este horror cósmico al que Lovecraft dio forma y que terminó acuñando, ¿no? El cuento, por supuesto, pertenece a los mitos de Cthulhu, al canon de los mitos de Cthulhu. Es uno de los acercamientos de Lovecraft a una especie de proto-ciencia ficción moderna, uno de los primeros intentos de ciencia ficción, y representa, para mí, la cima absoluta de su obra narrativa, y por eso lo he colocado en el puesto número 2. Para mí es el mejor relato de Lovecraft de toda su carrera. Bien, eso es todo. Lo dejamos aquí, ¿no? No, que quieren ver el número 1, vale. Es lógico. El último es un bonus track, no es pago.
Me avisaste 5 segundos tarde. Ya habíamos proyectado el nombre del relato. Bueno, creo que conocido por todos, o por casi todos, La caída de la casa Asher, The Fall of the House of Asher, de Edgar Allan Poe, que vuelve a monopolizar los puestos de privilegio en un relato perfecto, magistral, inmejorable, una auténtica obra maestra, como digo siempre, de la literatura de terror y no terror, ¿vale? Es un cuento universal. Se publicó por primera vez en la revista Barton's Gentleman Magazine en 1839 y está considerado uno de los relatos más importantes de Poe y uno de los más influyentes de la literatura universal. La narración relata, vamos a decir, la caída de lo cotidiano en una zona medio dibujada y medio plasmada por el pavor de lo impronunciable. Roderick Asher, que es el protagonista, no el narrador, sino el protagonista, bien puede ser el artista torturado por excelencia y también un espejo del propio Poe. El relato se inicia con una frase memorable que voy a leer en la traducción de Cortázar y que dice: durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país y, al fin, al acercarse las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Asher. Un maravilloso comienzo, con el narrador arribando a caballo a la propiedad de los Asher y contemplando el escenario tétrico de la casa reflejado en un estanque negro. Un comienzo memorable. La descripción del paisaje sugiere el encierro de la casa en una especie de reducto maldito e intangible. Forma parte de todo un halo de maldad que envuelve no solo la casa, sino los alrededores. El relato incluye una soberbia y minuciosa descripción de Roderick Asher, que retrata no solo lo macabro de su entorno, sino también las particularidades y, en fin, los matices de su carácter torturado. El narrador acude a la casa de la familia Asher, invitado por su amigo, y allí le habla de, otra vez, la enfermedad de dos personas. En este caso, la del propio Roderick Asher y la de su hermana, Lady Madeline Asher, que es su hermana melliza. A diferencia de otros relatos de Poe, en este caso el narrador no es un ser perturbado o no es un ser trastornado, por lo menos al principio del relato. O sea que su testimonio, vamos a decir que puede resultar mucho más fiable que el de otros narradores como el del Corazón delator o del propio Berenice, que ya vimos que estaban un poco enajenados, ¿no? Bueno, Asher le cuenta al narrador que su hermana, Lady Madeline, está enferma de catalepsia, igual que Berenice. Un tema que, como vemos, es recurrente y que obsesionaba muchísimo al autor. Creo que lo más sobresaliente de este cuento, entre otras cosas, porque es magistral en todos sus aspectos, es la indisoluble comunión que se genera entre el ser espiritual, que es Roderick Asher, y el entorno arquitectónico de la casa en sí. ¿Vale? La casa se erige como una especie de escenario moral y provisto de vida, es casi un personaje más. Bueno, las lúgubres concepciones vitales de Asher quedan patentes también en sus composiciones artísticas, porque el tío es un tío muy creativo, compone poemas, canciones, pinta cuadros, y en un momento Poe reproduce textualmente una balada compuesta por Asher y que habla de un castillo que cae en una decadencia deshonrosa, muy similar a la situación que está viviendo él mismo. Y también se hace una relación de una serie de libros oscuros y espectrales que tiene Asher en la casa y que han forjado su carácter taciturno. Hay un médico ahí un poco siniestro que viene a visitar a la hermana, hasta que un día Lady Madeline, pues, vamos a decir que fallece, o parece que ha muerto por este tema de la catalepsia, que siempre nos obliga a poner en duda esta realidad. Entonces Roderick decide enterrarla, inhumarla temporalmente en una mazmorra, en una cripta que hay en la mansión Asher y que en épocas antiguas se utilizaba para torturas y demás. Poco después una tormenta se cierne sobre la casa y la envuelve en una mortaja de niebla. Esto lo ve el narrador a través de una ventana y surge una especie de consonancia entre esa mortaja de niebla que envuelve a la casa y la mortaja vaporosa en la que ha sido envuelto el cuerpo de Lady Madeline.
Bueno, para distraer a Asher durante la tormenta, el protagonista se pone a leerle unos pasajes de una novela llamada Mad Trist, de un autor, bueno, de Sir Lancelot Canning, y las descripciones que va haciendo el narrador al leerle pasajes de la novela coinciden con una serie de ruidos que se empiezan a oír en la casa detrás de la puerta. Bueno, el relato discurre hacia uno de los finales también más espeluznantes, por no decir el más, de toda la literatura clásica. Una estremecedora recreación de la decadencia del clan Asher que hace coincidir en el tiempo la desaparición material, la muerte corporal de los últimos miembros de su estirpe, tanto Roderick Asher como su hermana Lady Madeline, y que coincide con el derrumbe material de la casa. Con lo cual, volvemos al título. Desde el título ya sabemos lo que vamos a ver. Vamos a ver la caída, el derrumbe, el desplome de la casa Asher. A pesar de la temática victoriana y totalmente decimonónica del relato, se trata de una pieza de una modernidad arrasadora, por la forma de contarlo, y yo creo que la insultante perfección formal del relato resulta abrumadora, apabullante. Es un cuento de ejecución inmaculada, inmejorable y de impresionante equilibrio narrativo, vamos a decir, ¿no? Por la intensidad de las imágenes que recrea, por cómo están descritos los personajes, por cómo va en aumento la sensación de horror, y que convierte todo este calidoscopio de virtudes en lo que para mí, bajo mi humilde opinión, es el mejor relato de terror de todos los tiempos. Bueno, a modo de conclusión, y antes de que podamos pasar a preguntas o comentarios, quiero aclarar que posiblemente habéis notado algunas ausencias muy llamativas en el listado. Caso de Otra vuelta de tuerca, de Henry James, Caso del vampiro, de Polidori, Carmilla, de Le Fanu, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Stevenson, o alguna de las obras mayores de Lovecraft, como La sombra sobre Innsmouth, El horror de Dunwich, La llamada de Tully, etc. Los motivos de estas ausencias tan sonadas y tan notables tienen más que ver con una cuestión de estructura narrativa más que con una cuestión de calidad. ¿De acuerdo? Yo entre mis narraciones favoritas siempre pondría El horror de Dunwich, pero para mí es claramente una novela, dividida por capítulos, con una multiplicidad de escenarios narrativos, con un catálogo de personajes muy amplio. Creo que no se ajusta a los cánones estructurales de lo que podría ser un cuento de terror. Hay que decir que los cuentos de terror o los relatos de terror por lo general no son breves, como pueden ser los cuentos de otro género. Creo que el de Ambrose Bierce es el más breve de todos. Esto se debe a que el manejo de la materia, el manejo del género requiere y vuelve imprescindible la creación de una atmósfera adecuada, y eso ocupa mucho lugar. ¿Vale? Es muy importante la descripción, es muy importante la utilización de un montón de adjetivos, y eso va añadiendo volumen a los relatos. Entonces, muy pocos de estos relatos se podrán leer en 5 minutos. Son relatos de a lo mejor 20 a 30 páginas, algunos más. ¿De acuerdo? Quería aclarar el porqué de esas ausencias, porque son evidentemente obras maestras. Carmilla de Le Fanu, ¿cómo no va a estar? Bueno, a mí me parece una novela breve, por eso no lo he incluido, ¿vale? No por otro motivo, lo mismo que El vampiro de Polidori y un montón de otros que no he nombrado. Evidentemente, Poe y Lovecraft tienen un montón de obras maestras más, pero como digo, bueno, busqué no polarizar tanto en estos dos autores el listado, y así todo fue inevitable que fueran los reyes del mambo los que cortaron el bacalao al final, ¿verdad? Bien, ¿alguno quiere preguntar algo, hacer algún comentario? ¿Se pueden animar? Es un buen momento, así descanso yo también y no hablo tanto. De todos los relatos que nombraste, Ajá. el único que veo así en castellano es el Horacio Quiroga, que es una barbaridad de relato. Sí. Pero quería preguntarte si consideras que hay algún relato de español, de algún autor español, Sí. que no va a llegar a la altura de todos estos, pero si consideras que hay alguien que habría que echar un vistazo. A ver, un relato que estuvo en la, vamos a decir, en la lista preliminar. Sí, ahí les están repartiendo la lista, ¿vale? He visto que había mucha gente apuntando y no quise cortarles el rollo, pero... Déjalo a los pobres. Sí. Existe un tal Leandro Pinto que tiene un par de relatos. Sí, pero ese es un paquete, ese no vale más. De todas maneras, la intención es colgar el vídeo en YouTube, así que el que se lo perdió y pierda después del folio lo puede ver. Si es que me aguantan otra vez hablando. Perdona, en la lista preliminar, que era un poco más amplia, había incluido La cruz del diablo, de Gustavo Adolfo Becker, una de las leyendas de Becker, un relato magistral.
maravilloso. Y a mí hay un relato que es, por el que tengo especial debilidad, que es El hombre revenido, de Emilio Bueso, que es un autor contemporáneo, un autor que es 10 años mayor que yo o por ahí, y que es ahora mismo uno de los mejores autores de terror que tenemos en nuestra lengua. A mí es un relato que me encanta, El hombre revenido, y bueno, a lo mejor no sé si lo iba a incluir o no, pero estaba entre los que podía haber en castellano. El propio Quiroga tiene un montón más, que también merecen la pena. Pero igual y sí fui un poquito injusto con los relatos escritos en español, al igual que con los relatos escritos por mujeres, que solo puse uno. Podría haber incluido alguno de Mary Shelley o de Shirley Jackson, que se me quedó fuera. Pero créanme si les digo que de verdad fue muy complicado armar la lista, muy difícil, muy difícil. Ya seleccionar 20 fue complicadísimo y ordenarlos todavía más.